El otro día vi una frase en Twitter de un pibe, Acorma13. Súper chula. Acorma13, su perfil. Una frase súper chula, dirigida a opositores o bomberos. Y, hostia, congenié mucho con esa frase, me gustó muchísimo. Y le dije, oye, ¿quién eres tú? ¿Qué haces? ¿Y te puedo entrevistar? Esta es la entrevista de Alejandro Córdoba, bombero de la Diputación Provincial de Málaga desde hace 11 años. Esa entrevista está súper chula. Es un opositor que aprobó hace bastante tiempo y podemos coger muchísimos aprendizajes de cómo se opositaba hace hace más de una década. Antes de empezar la entrevista te recomiendo que te vayas abajo, vas a encontrar un enlace para descargarte un ebook sobre cómo empezar a opositar a bombero. Échale un vistazo. Sin más, te dejo la entrevista. Buenas, bienvenido a otro capítulo de Bombero Ninja. Hoy estamos con Alejandro Córdoba, Acorma13 en redes sociales. Le seguiréis muchísima gente porque, bueno, ya se está labrando ahí un mundillo, desde luego, en redes sociales. Es bombero en el Consorcio Provincial de Málaga desde hace 11 años. Alex, muchísimas gracias por estar aquí, tío. Nada, gracias a ti, David, tío. Un placer. Qué pasada, tío, tenerte por aquí. Si quieres te cuento un poco cómo te he conocido, la verdad. Venga, estupendo. El caso es que fue Nacho Tebar, Sí. Ignacio Tebar, compartió un tuit tuyo y ¡buah! Me moló un mogollón, me gustó muchísimo. De hecho, vamos, si no estáis siguiendo a Alex en redes sociales, os recomiendo que lo hagáis porque comparte cosas súper chulas para opositores. El caso es que me moló mogollón. Y creo que te escribí como a los 2 segundos. Te dije, Sí. oye, Alex, ¿qué te parece si hacemos una entrevista, hacemos algo juntos? Porque, joder, tienes cosas interesantes que contar y me mola mucho tu rollo y demás. Eh, Tengo dos preguntas así de primeras. La Venga. primera es, Acorma13, ¿de dónde viene? Pues bueno, Corma 13 viene al final de eso, es de mi nombre y mis apellidos y el día de mi nacimiento. Soy Alejandro Córdoba Mancilla, pues A de Alejandro, de Córdoba, Ma de Mancilla y el 13 mi día de nacimiento. Dije, no me voy a calentar mucho la cabeza, que suene medio bien y ya está. Pensaba, no sé, tío, me ibas a hacer alguna cosa épica, ¿no? Como he salvado a 13 gatitos, tío, Ah, en toda mi vida laboral. Algo así. no, al final hay más historia detrás del nombre, pero vamos, poco más. Es eso, es fácil, para poder recordarlo fácilmente. No, no, eso sí, eso sí. Y la segunda pregunta es, oye, ¿por qué estás haciendo eso con los opositores, no? ¿Por qué les ayudas? O sea, Pues ¿de dónde mira, viene un poco esto? pues mira, tío, me viene un poco porque es verdad que cuando he subido a través de las redes sociales, tanto Instagram o Twitter, cualquier cosa referido a bomberos, a mi trabajo, al día a día o cualquier consejo, es verdad que después he recibido un buen feedback de gente escribiéndome a lo mejor por privado o en el mismo post a lo mejor de Instagram que he escrito y tal, y preguntándome muchas dudas y sobre todo me comentan siempre mucho, cuenta tu experiencia personal cuando positabas, qué te ha servido, mira, crees que, por ejemplo, hoy mismo me preguntaba un chaval, trabajo 40 horas semanales, ¿crees que así se puede aprobar una posición? Entonces, es verdad que siempre lo he tenido ahí un poco como decir, bueno, pero si yo tampoco, a ver, yo aprobé una posición igual que han aprobado miles de personas, pero bueno, no soy nadie no soy ningún profesional de una posición para dar consejos, pero es verdad que como me han ido preguntando muchas cosas, pues al final he dicho, oye, pues ¿por qué no contar mi experiencia personal y lo que a mí me ha servido? Y si puedo subir alguna cosa, alguna imagen de alguna intervención que sea motivante también para esos opositores que están fuera y demás, pues si los puede ayudar, pues bienvenido sea, ¿sabes? A mí a lo mejor cuando yo oposité me hubiera gustado que alguien me hubiera dicho, como hubiera explicado, pues tira por aquí o tira por allí, o mira esto, o mírate esto, mira, no te mires esto. A mí me hubiera gustado que en su día, cuando opositaba, hace un montón de años, pues que me hubieran echado ese cable. Entonces, por eso un poco lo hago. Qué bueno, qué bueno. ¿Sabes por qué hago también las entrevistas estas, tío? Porque quiero que la gente encuentre patrones, ¿no? Que cuando hablo contigo me recomiendas unas cosas o tu vida como opositor ha sido de una manera y obviamente el resultado ha sido bueno. Cuando preguntas a otra persona, de Uh -huh. repente, hostias, que estas 5 o 6 personas me están recomendando lo mismo. Claro. A lo mejor está ahí la clave, ¿no? A lo mejor hay un patrón que me dice, oye, tienes que estudiar, por Claro. ejemplo. Sí. Oye, quiero opositar a bombero, estoy cachísimas. Bueno, a lo mejor hay que estudiar más. O a lo mejor hay que entrenar de esa manera, o a lo mejor, claro. Entonces eso es la hostia. Y además, yo se lo recomiendo a todo el mundo, que cuando apruebe, que cuente su historia. Claro. O sea, que pensamos que no, que tal, no sé, que no, que detrás de cada bombero que acaba de aprobar hay una historia de la hostia.
Claro, y aunque no sirva ese patrón, a lo mejor el sexto que a lo mejor tú dices, oye, pues él estudiaba de esta forma, a lo mejor otra persona lo prueba y le sirve, porque a lo mejor a él le viene muy bien estudiar, pues yo qué sé, cualquier método, por reglas mnemotécnicas, ¿sabes? Que a lo mejor el colega es un H y dice, hostia, para mí así me lo memorizo mejor, pero a lo mejor no es el patrón de las formas que estudia todo el mundo, pero si al final te sirve, pues bienvenido sea ese método. Eso es. Mira, justo hace unos días colgábamos una entrevista en la Ujú, que compartíamos una opinión, David Arias y yo, ujú, joder, fue súper enriquecedora porque hubo un comentario, que luego la gente estaba muy de acuerdo, que no compartía lo nuestro. Y mi reacción fue, ¡guau, qué de puta madre! O sea, podrías habértelo guardado y sin embargo lo has compartido con todo el mundo. Qué bien, porque aquí ninguna regla vale para todo el mundo claro. y, y hay millones de caminos diferentes que al final te llevan al casco. Ujú, Entonces, claro, es lo que tú has dicho también tienes muchísima, muchísima razón. claro. Em, Alex, tú que estás en Málaga, Consorcio Provincial de Málaga, que yo tenga Ujú, entendido allí también está Ayuntamiento de Málaga y hay unos cuantos ayuntamientos más. ujú. ¿Cuántos hay en total? Pues son casi todos los pueblos de la costa. Aparte de Málaga está Torremolinos de Benalmádena, Granada, ¿no? Por ahí. Fuengirola y Mijas. Creo que son cuatro más. Sí, porque Estepona también estaba, pero Estepona formó parte del consorcio, lo ha absorbido el consorcio hace 3 años o así también. O sea que fuera parte del consorcio, Ayuntamiento de Málaga y cuatro ayuntamientos más. Mm, eso tenía entendido. Respecto a oposiciones ahora mismo, tengo entendido que hay 70 plazas en el Ayuntamiento de Málaga, En el pero consorcio, en el además consorcio, en el consorcio, en el consorcio. consorcio. 70 plazas en consorcio. ¿Cómo es también el panorama respecto a los ayuntamientos actualmente, a día de hoy? Pues mira, con respecto al resto, es verdad que se escucha mucho, se escucha de que quieren sacar plazas, por ejemplo, en Ayuntamiento de Málaga ahora mismo hay una posición que se está desarrollando, que creo que le quedan 2 exámenes para terminar, las pruebas físicas, si mi memoria no me falla, las pruebas físicas y un último examen, que es un poco de callejeros de Málaga y demás. Después de esa posición quieren sacar pues ya cuando termine y demás, quieren sacar, creo que eran 12 plazas, 12 o 20 plazas, 12 y 8. Creo que eran 12 y 8, eran 20 plazas, creo recordar. Y después se escucha por los pueblos, por eso en Benalmádena creo que también querían sacar, habían sacado una noticia de que querían sacar, pero realmente no hay nada todavía publicado o por lo menos que yo haya visto a día de hoy, de que quieran sacarlo. Y el Vale, consorcio, y el consorcio, que es por lo que todo el mundo pregunta últimamente, de las 70 plazas, que es verdad que si salen, pues es un bombazo bueno. hombre, claro, 70 plazas joder, en el consorcio de Málaga es un tirón, vamos, sin Sí, duda, como las que acaban de salir en Cádiz. Al final claro. te llama mucho, claro, te llama mucho. Si estás por ahí cerca, pues Y lo obviamente bueno vas que a por tiene ellos. que como es Diputación de Málaga y engloba desde, ¿sabes? A lo mejor el pueblo último de Málaga más pegado a Cádiz, a uno de Cádiz le puede interesar opositar, o a uno de Granada, o a uno de Córdoba, o uno de Granada, bueno, sí, de Granada, porque al final, como el consorcio engloba todo, le puede venir bien. O sea, ahí van a venir opositores hasta de la China. El nivel va a ser alto, ¿no? De El esa nivel va a ser posición. alto, va a ser El alto. nivel va a ser alto. Qué bueno, qué bueno. Eh, vale, ahora metiéndonos un poco más en ti, como Sí. opositor, ¿no? Aprobaste la oposición de consorcio hace 11 años. Ujú, ujú. ¿Cuál ha sido tu panorama o cuál ha sido tu experiencia o tu tránsito como opositor? Es decir, desde el momento en que empiezas a opositar hasta que apruebas, ¿qué es lo que ha ido pasando? ¿A dónde has ido apuntando? ¿Cómo has preparado la oposición? Pues mira, cuando empecé un poco, yo estudié magisterio. Yo estudié magisterio y es verdad que cuando ya estaba haciendo magisterio ya sabía que eso no iba. Yo quería tener una carrera, pero yo sabía yo que yo y los niños no íbamos a acabar bien. ¿Magisterio Entonces, de qué? de ¿De qué? primaria, de primaria De hice. primaria. Sí, Que para me niños recuerda un poco, me sentí un poco, o sea, identificados, ¿no? sí, sí, porque yo estudié INEF y como a los 2 años dije, yo para bombero, tío. Yo para bombero, ¿no? Perdón, sigue, sigue. Pues nada, nada, nada. Pues eso, primo hermano, porque yo el primer año ya dije, esto no, me gustaría bombero, ya empecé yo a bichear mucha información, a preguntarle a gente que conocía un poco. Y claro, terminé y cuando con 20 años pues empecé ya, me apunté a la academia. Es verdad que no tenía los carnets porque no podía tenerlo por la edad, el carnet de camión, pero yo de todas formas me apunté a la academia. La academia que más se escuchaba aquí en Málaga, pues que tenía más nombre a la hora de opositar. Pues me Sí, apunté ahí, empecé a opositar. El primer año, pues ni las olía, o sea, me sonaba todo a chino, porque es verdad que aquí, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Málaga, pues tienes un examen que es de callejero, propio de Málaga, o sea, de todas las calles, tienes que hacer itinerario, un examen que también son problemas de física. Yo soy de letras, la física pues la llevaba fatal.
Me apunté a una profesora particular también para llevar ese tema de física, porque es verdad que al final, pues, si no tienes ni idea, por mucho en la academia te pueden dar algunas cosas, te ponen problemas, pero al final a mí me sonaba chino. Y bueno, fue evolucionando un poco. Al final, el primer año, los 2 primeros años estaba en esa academia, después descubrí otra academia que te reforzaba más en otras cosas. Entonces, pues Ujú. estuve compatibilizando dos academias. Y cuando salió Consorcio Provincial, pues es verdad que estaba con esas dos academias a muerte, echando más horas que un reloj en esa época. Es lo que, bueno, lo que hemos hablado quizá un poco. No existían técnicas de estudio, allí te dan el temario y te dicen, toma, estúdiatelo y estúdiatelo como veas. Si te viene bien un método, si te viene mal, pues tú sabrás cómo te lo estudies. Entonces, echando más horas que un reloj. Mi vida fue vivir en la biblioteca. En la biblioteca de aquí de las universidades vivía. En mi coche comía, almorzaba, cenaba y en la biblioteca. O sea, me faltaba echar la tienda de campaña. ¿Cuántos años estuviste así? Pues tuve la suerte que, claro, como empecé con 20 años, entré casi con 25. O sea, entré con 24 y muchos meses, o sea, me tiré 4 años. Ah, qué Tuve la, bien. tuve la suerte que es verdad que me lo ocurré, porque es verdad que también estaba currando y demás a media jornada. Y en un centro comercial, y bueno, pues entre las academias, entrenamientos y demás, pues ahí le daba, el tiempo que me quedaba le daba caña. Y justo antes de la oposición, 2 meses antes, 3 meses antes, dejé el trabajo. Dije, esta tiene que ser mía. Aposté todo. Qué bueno, tío. Mm, Opositor que trabaja, no trabajador que oposita. ahí Siempre está. digo, ¿cuál es tu prioridad? La primera. Qué bien, tío. Mm. Oye, durante el tiempo que estabas trabajando a media jornada, ¿cómo compatibilizabas horarios? O sea, ¿cuál era tu horario un día normal de oposición y de curro? Pues la suerte que tenía es que siempre, cuando pude entrar, entré media jornada y estaba siempre de tarde. Entonces sabía que media jornada pues estaba siempre de 4 a 9 o de 5 a 10 de la tarde. Entonces la suerte que tenía era que por las mañanas en la academia eran 3 días a la semana, eran lunes, miércoles y viernes, o sea que sabía que esas mañanas pues las tenía medio perdidas, porque eran media mañana, eran 3 horas, empezaba a las 9 y eran hasta las 12 más o menos. Entonces, después de ahí aprovechaba y me iba a nadar, porque sabía que esa mañana ya la tenía un poco perdida de entrenamiento de caña. Y los días que no tenía academia, pues le daba caña al atletismo. Estudiar, como ves, hasta ahí no he tocado nada de estudio, me tenía que ir a trabajar y pues las noches eran fantásticas. Las noches, pues a dedicarle hasta que me vencía el sueño, porque sabía que al día siguiente otra vez me tocaba. Al final ha sido una época de sacrificio muy dura, porque es verdad que le echaba más horas que un reloj. Veía el otro día la entrevista de que le hiciste al compañero de Palma, que él decía de Ujú. lunes a viernes como un Shaolin y el fin de semana lo tenía libre. No, Sí. pues a mí esa no me servía. A mí no me servía, porque yo tenía claro que el fin de semana, que era cuando lo tenía libre, le tenía que dar más caña todavía. Claro, al final es que también depende de tus circunstancias. Claro, Lucas, por ejemplo, de Mallorca, sí, su caso es particular porque él trabajaba sobre todo en verano. claro. Entonces, su horario en invierno era muy diferente al de verano. Él era, bueno, él hacía salvamento marítimo, entonces, claro, curraba sobre todo en verano. Claro, Al final te tienes que adaptar a tus circunstancias y listo. Yo sí, durante casi toda la oposición trabajaba 7 días a la semana. claro, Y el día, pero eran muy, muy poquitas horas y el día grande era el domingo. Entonces yo el domingo, pues, normalmente descansaba porque estaba currando, claro, básicamente. no te Que, quedaba otra. vale, pero estoy haciendo como matemáticas. Digo, Sí, si terminas a las 10 de currar, te levantas o sea, a las 9 tienes que estar en la academia, ¿cuántas horas dormías, tío? Y ahí entre medias tienes que dormir. pues, Imagino que cenar, imagino que pues, hacer la comida, hacer cosas en casa y además estudiar. ¿Cómo lo pues hacías? dormía, realmente al final estaba durmiendo 6 horas casi que al día, o sea, eh, porque al final eso, salía de currar a las 10 9 o las 10 llegaba a casa, cenaba, me sentaba, o sea, cenaba rápido, incluso cenaba con los apuntes delante, yo llegaba a cenar con el libro abierto por ir ahorrando tiempo y a lo mejor pues aguantaba hasta la 1 o las 2 de la mañana estudiando y al día siguiente pues a lo mejor a las 8 de la mañana otra vez en pie, porque si a lo mejor entrenaba a las 9 de la mañana tenía que estar en la pista de atletismo. Pues durmiendo poco. Al final, también con el tiempo descubrí de que hoy, por ejemplo, ponía un Twitter que cuando descubrí qué tan importante era el entreno y el estudio, como el descanso y la nutrición, descubrí en la posición descubrí un mundo aparte. Porque es verdad que al principio era machacar, 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 pero con esos dos conceptos que después descubrí que tan importante era el descansar y la nutrición, me cambió un poco la perspectiva de todo la posición. ¿Y cómo los implementaste?
Pues descansando, al final descansando más, porque al final es que iba a acabar enfermo. Estaba siempre muy cansado a la hora de, cuando llegaba por la noche aquí, pues eso, no tenía ganas ni de abrir un libro. Yo decía, tengo ganas de dormir, porque el primer mes lo llevas guay, el segundo, el Claro. tercero, cuando llevas ya a lo mejor un año y medio, tú dices, no puedo tirar con mi vida. Entonces al final me puse un horario que decía, mira, si hoy puedo sacar 2 horas de buen estudio, pues saco 2 horas de buen estudio, pero las saco bien. Y al final pues iba sacando horas como podía. Si me tenía que sentar 1 hora o media hora, pues me sentaba 1 hora y media hora. Entre los pequeños huecos pues intentaba sacar ese huequito de estudio. Y con la nutrición lo que hice fue busqué a un buen nutricionista aquí en Málaga, un nutricionista deportivo, y para mí me cambió la vida también a la hora de... yo creía que comía bien y para nada. Para nada. No, o sea, me cambió también la vida a la hora de entrenar, a la hora de todo. O sea, yo pensaba mucho que el cansancio era por no dormir, que también, pero también a la hora de comer comía una basura. Claro. Mira, nosotros, no, bueno, no sé si lo sabrás, nosotros en Bombero Ninja tenemos dos cursos, uno es Ajá, sobre nutrición y uno es sobre descanso. ajá, ajá. Tenemos un curso de descanso, de cómo dormir bien, cómo descansar, rutina previa, rutina posterior. Pues me Claro, hubiera claro. venido genial, me hubiera venido genial a mí en su día. Igual, mi chica es nutricionista y eso, he estado opositando últimamente también cuando opositaba y ella me llevaba la nutrición y yo decía, digo, es que, o sea, es que que alguien te lleve la nutrición y controlártela es un antes y un después también, a la hora físicamente, o sea, descansas mejor, entrenas más fuerte, es que es una pasada, o sea, para mí es un descubrimiento totalmente. Mm, qué bueno, qué bueno. Eh, Quería seguir preguntándote sobre oposiciones, Venga, ¿vale? Pero es que me ha surgido una pregunta que te debería haber preguntado como hace 5 minutos y no quiero saltármela. Y venga. es, oferta de empleo, 200 y pico plazas en Málaga. Ajá, ajá. Sale eso y en Madrid la gente se vuelve loca. Ajá. Bueno, en Madrid, en Cataluña, en Castilla y León, en toda la gente que no sabe qué es lo que está pasando en Málaga. Claro. Entonces, cuéntanos un poco, ¿qué ha Bueno, pasado con eso? la situación del consorcio de Málaga es una situación peculiar porque el consorcio es relativamente nuevo. El consorcio se formó en 2004, 2008, 2008. Se formó el consorcio y, claro, fueron sacando posiciones por necesidad, por urgencia. Entonces, bueno, la administración pues lo sacó de forma de interino. Fue sacando bolsas y bolsas y bolsas y bolsas y bolsas hasta que pues se ha hecho una mega bolsa de los cuales en el consorcio somos 280 trabajadores, 280 bomberos, pues de los cuales sobre 220, 240 somos interinos todos. ¡Oh, madre mía! O sea, Vaya somos todos. panorama. Claro, entonces lo que escucha ahora la gente de que van a sacar 200 y pico plazas o casi 300 plazas, sí, son un montón de plazas, son como intentar regularizar nuestra situación, la plaza de los 200 y pico bomberos que somos, más aparte las 70 plazas para la calle. Eso es, que aún Ujú. así son muchísimas plazas, ¿eh? O sea, yo en Málaga no recuerdo de toda mi de tiempo opositando y demás, no recuerdo de haber visto tantas plazas. A lo mejor en Comunidad de Madrid sí, que ustedes sí, el plan este que habéis tenido de varios años y un montón de plazas, pero por ejemplo, por aquí por Andalucía no recuerdo yo tantas plazas. Es que en general, o sea, es verdad que probablemente se aproxime una crisis por el tema del Ujú, coronavirus y demás, y que en general hemos reaccionado un poco regulero, ujú, eh, pero, pero el panorama es relativamente bueno en cuanto a plazas. O sea, están surgiendo muchas oposiciones de muchas plazas en España. ujú, O sea, ujú. no solo es Madrid y Barcelona, No, no. que ya tienen ahí sus 500 plazas en Madrid, sus 1000 plazas en Cataluña y demás, pero Ujú, en Andalucía también están surgiendo. No hay nada más que ver a Cádiz, Málaga y alguna más que hay por ahí que, joder, que están surgiendo plazas. Incluso en servicios muy pequeñitos del resto de España, de repente surgen 15 plazas, cuando normal claro. era que no sobrepasaran las 5. Mm. Entonces, yo creo que en general el panorama es relativamente bueno. Es verdad que probablemente se dilate las En el oposiciones con el tiempo, paso del claro. tiempo por el tema del virus, pero no es descabellado, tampoco. No es No, descabellado que, es vamos, el buena panorama es fecha, bueno. es buena época para opositar. Si ahora mismo tienen la posibilidad y bueno, con el confinamiento, todas las personas que han estado encerradas, al final, si han podido darle caña al estudio, que ha sido el mejor momento de poder Mm. darle mucha caña al estudio, de estar encerrado en tu casa sin tener que trabajar, que es la desgracia a lo mejor, pero si has podido aprovechar ese tiempo, pues 2 meses que has tenido ahí para darle una caña increíble a los temarios o a donde quieras opositar. Sí, sobre todo para gente como tú que está currando media jornada y de repente se encuentra en un ERTE Claro. y, hostias, le acaban de dar una beca para la oposición.
pero brutal. O sea, Claro. le están diciendo, ponte a estudiar, ponte a estudiar, ponte a estudiar. Si no estudias porque no quieres. Efectivamente. Vale, volvemos a Alejandro Córdoba como opositor. Ajá, ajá. ¿De dónde sacaste el temario? Pues mira, el temario al principio lo saqué de las academias, era el temario. Yo me hice mi propio temario también, fui cogiendo distintos manuales y libros que existían en esa época, o libros como el Adam, el MAT, de las editoriales estas, algún manual también antiguo, libros como el Trelles y demás. Y yo fui un poco, tanto con eso como el de la academia, me fui haciendo mi propio temario y fui Ujú. completándolo. Como la desgracia que tenemos aquí es que es temario abierto, te pueden preguntar cualquier cosa de cualquier libro que hayan sacado, pues lo que intentaba era tenerlo lo más completo posible. Entonces, bueno, también yendo escribiéndolo y demás, pues fui también memorizando, que también a mí por lo menos me servía el estar escribiendo ese temario, me fue sirviendo también. Ujú. Qué Entonces bien, fui qué de ahí bien. completándolo poco a poco. Vale, y la eterna duda. ¿En qué momento paras? O sea, ¿en qué momento? ¿En qué momento digo ya no lleno más este tema, no? Bueno, cuando al final crees que más o menos lo tienes medio completo. Es verdad que es difícil decir voy a pararlo, porque al final siempre encuentras algún dato, encuentras otro libro, alguien que saca un libro nuevo. Por ejemplo, cuando salió el famoso libro este del libro rojo, el 8 años de apunte, Ujú. tú decías, no, por favor, este libro, ¿por quién ha sacado este libro? ¿Por qué hay tantos datos? Pero bueno, al final, pues hay un momento en el que tienes que decir, mira, ya paro, porque si no, memorizar más datos, ya, si ya me preguntan algo más rebuscado que esto, ya, bueno, pues lo sabré. Si me preguntan algo así, pues lo tendría que investigar, tendría que buscar, iba mirando más o menos las posiciones donde iba y más o menos veía que la iba sacando y que iba aprobando los teóricos. Entonces, bueno, pues decía, bueno, pues entonces muy malamente no va el temario. Era un poco ensayo-error, pero bueno, me servía. Qué bien, qué bien. Mm, Claro, es que la duda es, tengo una lista de límites de inflamabilidad de gases, claro. ¿Cuál me 100, estudio? 100 gases. Claro. Y dice, va, metano, butano, pues obviamente, pero claro, ¿hasta qué punto, no? ¿A dónde me meto? Claro, que si te ¿Hasta quieren dónde? preguntar, claro, si te preguntan a lo mejor los clásicos de acetileno, butano, Acetileno, eso gasolina, es. tú dices, vale, los básicos los controlamos, pero si ahora te preguntan el del dióxido de bromuro tú dices, bueno, pues nada, otra pregunta, esta pregunta, venga, pasamos, fácil, esta no la contestamos. Claro, eso es, eso es. Al final, va un poco relacionado con la siguiente pregunta, y es que, en general, yo siempre tengo como dos recomendaciones, y es, si vas a temario cerrado, vete por vueltas, es decir, Ujú, memoriza el 100% del temario, todo, todo. Si hay una lista de 100, memorízate los 100 desde el primer minuto, y básicamente con el tiempo vas dando vueltas cada vez más rápidas, ¿vale? Es ujú, decir, se progresa por velocidad y no por profundidad en el claro. temario. Sin embargo, en temario abierto recomiendo todo lo contrario, es decir, vete por capas. Vete por la capa más superficial, te memorizas tres gases, los tres que más suelen preguntar. Ujú, Venga, ujú, ahora otros cinco, ahora otros cinco, y vas como cada vez más profundo en capas. claro. ¿Cómo lo hiciste tú? ¿Cómo gestionaste tú esto? Tu planificación de estudio a largo plazo. Pues yo empecé, o sea, yo al final lo que hacía era, me dividí también el temario. Cuando supe ya, por ejemplo, en el caso del consorcio te voy a hablar, por hacerlo más específico, en el caso del consorcio sabía que más o menos una fecha, o se escuchaba, se rumoreaba una fecha, entonces puse, imagínate que el examen fue en junio, pues lo puse como si fuera en mayo, como si el examen fuera un mes antes. Entonces Ujú. me planifiqué desde que más o menos empezaba a escuchar ya la fecha, había salido la oferta de empleo público y me planifiqué como para esa fecha tener, o sea, haber dado un millón de vueltas, o sea, todas las vueltas. Entonces dije, son 20 temas, ¿en cuántos días lo puedo estudiar? No sé, en 10 días, por ejemplo, por decirte, pues bueno, pues ya está, pues sé que tengo para ir dándole vueltas hasta que llegue esa fecha, me ponía en mi calendario y me ponía, pues hoy me toca el tema uno y el 2. Yo cada día iba estudiaba, por ejemplo, el tema uno, hoy me estudiaba el tema uno, mañana me estudiaba el tema 2, pero me miraba el tema uno un poco por encima. Es verdad que lo que hacía era que le iba colocando al temario este mío personal, le iba colocando unas pequeñas fichas de datos que me resultaban importantes o cosas que no recordaba. Entonces, lo que le daba prioridad era mirarme esas fichas. No me miraba el tema entero. Mm, Entonces decía el tema qué 2, venga, bueno. me estudio el tema 2, pero el tema 1, esto me tengo que acordar, que el límite de inflamabilidad, pues es esto, venga, me acuerdo. El día siguiente, tema 3, me miraba la ficha del tema 1, del tema 2 y empezaba con el tema 3. Y así iba poco a poco, pues iba dándole caña. Y le daba una Es vuelta, otra vuelta, otra un, vuelta. es un arrastre selectivo. Al final no haces un arrastre de todos los temas, sino que vas Claro, seleccionando como datos. sí. Y entiendo que cuando llega el día 20
y tienes aquí que repasar todos los 19 temas y te toca abrir el 20, claro, estos 19 tú lo que ha sido ir quitando esas etiquetas para no tener que repasarlas 10 veces, Correcto, ¿no? Qué efectivamente. bueno, Cuando qué bueno. terminaba a lo mejor, pues si eran los 20 temas, empezaba otra vez el tema uno y la ficha la dejaba al lado, me ponía otra vez con el tema uno a muerte. Decía, me acuerdo de las cosas que tengo en la ficha, sí, me acuerdo, pero me ha fallado a lo mejor esta otra cosa, pues a lo mejor ponía esta otra cosa en la ficha. Lo que hice también cuando ya me quedaban pocos días era, ¿para qué me voy a seguir estudiando cosas que ya me sé? O sea, si ya me lo sé, que tengo claro que me lo sé, ¿para qué me voy a estudiar y voy a perder tiempo en cosas que me sé? Voy a estudiarme las cosas que no me sé. Entonces me cogía la ficha y decía, pues esto sigo sin acordarme, pues vamos a machacar esto. Y así me dediqué en las últimas semanas. Es verdad que me repasaba también algo del temario para tenerlo más, no vamos a ponernos aquí tan de valiente, ¿Mm? mirábamos también algo del temario, pero es verdad que sobre todo le daba caña a esas fichas, que al final las fichas empezaba con una fichita así, pero al final era casi un folio, que tú decías, hostia, pues Mm. lo que te digo, a lo mejor los límites de inflamabilidad, pues empezabas con unos cuantos y decías, bueno, pues tengo que seguir ampliando. Qué bueno, Mm, tío. Eso es interesante. mm, Yo hice algo parecido, lo hice con territorio de la Comunidad de Madrid. Al final llegó un punto en el que me lo sabía tan bien que no repasaba claro, territorio. O sea, lo hacía como una vez cada 2 meses o así. De hecho, claro, recuerdo que los picos creo que me presenté con un mes sin verlos. Y dices, que estoy perdiendo el tiempo, tío, es que me lo sé. claro. Y luego en psicotécnicos hice algo parecido a lo tuyo. Yo cogí como, eso lo hice la última semana, cogí como un taco de psicotécnicos que tenía así, como todos los psicotécnicos, lo puse así uno encima de otro, y lo que empezaba era pasaba páginas a toda hostia, y en cuanto veía un ejercicio que no sabía hacer, aunque no sabía hacer de una manera súper rápida, me Súper paraba y rápido, me ponía a claro. hacerlo. Y Qué me ponía a bueno. hacerlo, va, vamos a descubrir cómo puedo hacer esto, tal, cómo mejorarlo, no sé cuánto. Y cuando descubrí, era, va, vale, ya está. Entonces, bien, al final es lo que tú dices, ¿no? Cuando ya tienes un volumen grande, sé selectivo. O sea, no necesitas memorizar que el ser humano tiene 2 pulmones, Ya lo sabes. porque ya lo sabes. ¿Para qué vas a perder tiempo leyéndolo otra vez? Que tienes dos pulmones si ya lo sabes. Pues Eso es. estudiate que a lo mejor dentro pues tienes otras cosas, otros órganos que te son importantes. Pues ya está, estudiate eso. Claro, qué bueno, qué Mm. bueno. Eh, vale, perfecto. Hemos estado hablando sobre temario, hemos estado hablando también un poco sobre planificación de estudio. Quiero preguntarte sobre las pruebas físicas, ¿cómo las preparaste? Y también qué pruebas físicas hay en el Consorcio de Málaga. Pues mira, las pruebas físicas las preparaba en la academia, pues tenías la suerte de que tenías un preparador físico en la academia y te preparaban ellos mismos también. Entonces, pues ellos te preparaban todas las pruebas, tanto, bueno, tenía un 100 metros, un 1000, una prueba de natación que era un 50 metros. ¿Qué más pruebas tenía? Tenía dominadas, tenía el circuito, que es como el de la Policía Nacional, el circuito famoso este, de las vallas. ¿Cuerda? Cuerda no tenía, ¿No? ¿Y no press de tenía cuerda. banca? Press de banca tampoco. Fue una posición muy rara. Mi posición fue una posición que, por ejemplo, Ayuntamiento de Málaga sí tenía cuerda, tenía press de banca, tenía equilibrio, tenía distintas pruebas y, claro, intentábamos prepararnos las dos pruebas a la vez. Pero es verdad que el consorcio no tenía ni cuerda ni press de banca, con lo bien que se me daba la cuerda. Pero bueno, y ahí pues eso, en la academia te preparaba físicamente eso, tres veces en semana, un monitor de atletismo, un entrenador de atletismo, después tenías una chica que te entrenaba la natación específico también, y más o menos pues iba preparándomelo. Después es verdad que como seguí opositando, pues después fui afinando un poco. Decía, ¿qué se me da mejor o qué se me da peor? Pues soy un tío que mide 1,83 y peso 80 kilos. Peso mucho? ¿Qué se me da peor? El atletismo o tal. Pues Paso venga, por pues ello. vamos a buscar un tío que sea especialista en atletismo y que sea bueno. Y al final, pues fui afinando de esa forma. Encontré a un entrenador muy bueno, que ha sido con el que mejor he bajado mis tiempos. No era un entrenador que estuviera físicamente, era online, o sea, él me mandaba los entrenamientos, yo se los mandaba, él me los revisaba, pero yo tenía que ir a correr solo. O sea, eso ya Ujú. una vez habiendo aprobado el consorcio, ya después cuando intenté opositar para Málaga y demás. Y con él, por ejemplo, ha sido con el que mejor tiempos he sacado. Te preparaba eso, te preparaba la velocidad y la resistencia. Ya después a lo mejor la natación que se me daba bien, la cuerda que se me daba bien, pues me la preparaba yo por mi cuenta. Qué bueno. O Mm. sea, se te da mal el atletismo y Sí, ahora te consideras un runner, tío. ahora estoy todo el día corriendo. Yo creo que de tantas vueltas darle a la pista al final le he cogido el gustillo. Yo muchas veces cuando leo gente opositor que dice ya no voy a volver a pisar la pista jamás en mi vida, digo, no lo digas eso de jamás, que a lo mejor la pista no la pisas, pero lo de salir a correr, sí, tío. ¿Sabes?
Claro, es que, Alex, yo para prepararme esta entrevista me he mirado tus fotos de Instagram y Ajá, me ajá. he ido para abajo, me he ido para abajo, me he ido para abajo, hasta que encontré una foto tuya en la que dices, jamás voy a volver a... Pues Y mira, decía, y decía Bow, que seguro que lo conoces, sí, claro, Bow. decía Bow, no digas eso, niño, que yo dije que jamás volvería a coger la pista de atletismo y 7 años y luego me puse de nuevo a entrenar. O sea Pues que, o mira, sea, es como se repite el ciclo de nuevo, ahí tío. está, la historia se vuelve a repetir siempre. Yo se lo digo a otros opositores, los otros opositores dirán lo mismo un día, no, no volveré a pisar una pista. No lo digas, no lo digas, que seguro que el día de mañana te veo otra vez en una pista o corriendo, seguro. Qué Sí, bueno, macho, porque es que yo esa foto, que a lo mejor tiene, yo qué sé, 4 o 5 años, es que la he visto hace, no sé, hace una hora. sí. Entonces, claro, es que es la hostia, ¿no? Es como, ¡buah! O sea, ¿cómo han cambiado las tornas en nada? Claro, O sea, al y menos, el comentario de Bow es de un bombero que es más joder, veterano, que tú dices, hostia, esto lo está diciendo alguien más veterano. Y tú decías, venga, hombre, acuéstate, es que que no va a ser el caso. tal cual, macho, que Bow se puso de nuevo a correr velocidad Claro. y es que lo comenta, es que hay un comentario ahí que te lo pone, macho, que es que te dice, no digas eso, niño, que yo decía lo mismo de los clavos y luego estuve 7 años de nuevo corriendo. De vez en cuando uno se tiene que tragar sus propias palabras, se las tiene que tragar, tío. Qué bueno, qué Sí. bueno. Eh, vale, viendo cómo te has preparado, el tema de vueltas, el tema de, bueno, cómo gestionaste esto, cómo gestionaste la parte de las pruebas físicas, cómo Ujú. seleccionaste posiciones y demás, eh, ¿cambiarías algo? Sabiendo Y, y todo lo la, que y la sé, pregunta, y la pregunta fácil de, no, soy bombero, no me vale. pero sabiendo todo lo que sé a día de hoy, Sí, uf, hostia, pues cambiaría muchas cosas. Claro, es que yo empecé a opositar hace 15 años no había toda la información que hay ahora. O sea, yo lo que te he comentado antes un poco fuera de cámara, o sea, lo que ustedes hacéis en Bombero Ninja para mí me parece súper enriquecedor para los opositores, o sea, que te enseñen técnicas de estudio, es que eso ninguna academia te lo enseña, o sea, que te enseñen técnicas de estudio. A nosotros nos decían, ahí tenéis el temario y estudiároslo. No te daban ninguna facilidad para memorizar, para ayudarte, no, estúdiatelo y si te lo aprendes bien y si no te lo aprendes, pues otro se lo aprenderá mejor. Entonces, con lo que sea ahora y, por ejemplo, viendo academias como la tuya o como la vuestra, o sea, mi metodología de estudio sería distinto. También lo que te he dicho, por ejemplo, tardé muchos años, tardé un par de años en descubrir eso, lo del descanso y la nutrición, que también para mí era súper importante. Entonces, si hubiera empezado desde el principio sabiendo esas cosas, le hubiera dado también caña a eso. claro, es que muchas veces es más por desconocimiento, por no conocerlo. O Claro, sea, a lo mejor has oído algo, ¿no? Sobre técnicas de estudio y demás, pero nadie te ha dicho, no, Alex, tío, que tienes que meter técnicas de estudio, que es una claro. diferencia abismal. Hasta que no te lo dicen como, Alex, tienes que hacerlo. Claro, nosotros No, además no te paras a pensarlo. nos juntábamos en la biblioteca a lo mejor varios opositores y tú veías a estudiar a mis compañeros y estudiaban de la misma forma que yo, memorizando, memorizando, memorizando y A cabezazos. a cabezazos y ya está. Y es verdad que no es el método. Yo venía de eso, de estudiar magisterio, que tampoco es que sea una carrera que tú digas, no es una ingeniería, que es algo difícil, ni medicina, está claro que no, no es comparable. Pero bueno, había algunas asignaturas pues, que a lo mejor eran más tochos y que te las tenías que memorizar. Y al final era pues memorizando. O sea, es que no te quedaba otra, pero en la universidad tampoco. O sea, es curioso que en la universidad que enseñas para ser profesor no te enseñen cómo enseñar o cómo enseñar a estudiar o cómo enseñar. Es curioso, ¿sabes? Te ponían temario y estudiatelo y ahí lo tienes. Y si te parece bien y si no, pues ya está. Te costará más trabajo. Justo, macho. Justo. Es que yo Por eso te fue... decía eso, que academias como la tuya, que den esos trucos, que al final son trucos de, pues lo que tú has dicho, de descanso, de nutrición, de técnicas de estudio, o sea, me parece una pasada. Es otra manera de entender la oposición. Al final, yo cuando estaba opositando aprendí tantísimo, tío. Aprendí tantísimo que cuando probé dije, tronco, esto no te lo puedes guardar. Claro, Tienes que compartírselo, tienes que llevarlo a la gente, tienes que decirle a un opositor de bomberos de Sevilla, tío, descansa, tienes que aplicar técnicas de estudio, tienes que abordarlo por aquí, comprende bien cómo funciona la oposición, no te llegues a dar vueltas a la pista si a lo mejor no se premia. Oye, que a lo mejor sí, si se premia, claro, hazlo. Si no, no. claro, Analiza la oposición, plantea una estrategia. Que, claro, es que yo veía que nadie hacía eso, macho. claro. Ahora ya poco a poco la gente, claro, la gente cuando lo escucha, pues nadie es tonto, ¿no? Lo empezamos a aplicar, empezamos a verlo y decimos, coño, Pues esto me viene bien, claro, esto es un mundo, eso es. Entonces, bueno, yo sé que, vamos, todo lo que estamos opositando lo estamos viendo, que todo esto va a cambiar rapidísimo. ujú, O sea, el opositor cada vez va a ser más profesional. claro.
en Y ya esencia. el opositor a nivel o sea, a día de hoy tiene un nivelazo, por ejemplo, el nivel de Andalucía, yo para mí tiene, o por ejemplo de Málaga, te voy a hablar de Málaga que es más exacto, para mí tiene un nivelazo, o sea, comparado con hace 11 años que yo aprobé o hace 15 que empecé, para mí tiene un nivelazo de saberse cosas y se lo saben a base de machacar. Yo creo que un tanto por ciento muy alto no sabe de esas técnicas de estudio. Pues imagínate si esas personas tuvieran esas técnicas de estudio, serían de sacar oposición, de decir, me presento que la saco, seguro. O sea, porque al final es una Sí, ayuda una ayuda buena. es una revolución. O sea, el mundo Claro. opositor es una revolución grande. Ujú, Yo tengo un amigo que es de Huelva ujú. y que estuvo opositando allí y tal. O sea, hay un nivel, tío, en Andalucía. O sea, sois unos opositores increíbles. Es que al final, es que vosotros no tenéis temario abierto, tenéis un temario hiperabierto. O sea, os pueden preguntar mierdas que hay por ahí en un manual de los años 80 que dices, esto no se lo ha mirado ni Dios. Y luego Claro. miras al de al lado y resulta que hay 3 personas que se lo han mirado. Me cago en ti. Eh, o sea, el nivel allí en Andalucía me parece altísimo, macho. Altísimo. Al final es que hemos aprendido a base de palos, porque es lo que te decía, vas a una posición y tú dices, voy con mi temario a tope, bien estructurado, venga, voy a presentarme a esta posición. Y ahora te vas a Granada, a Córdoba, donde sea, y te preguntan y tú dices, pero bueno, ¿esto de dónde lo has sacado? O sea, ¿de qué temario? Dímelo, si tengo el MAT, tengo el ADAN, tengo todas las editoriales de bomberos, ¿por qué? ¿Esto dónde lo has sacado? Y a lo mejor es que hay un libro que tú dices, El Función de Sevilla, que eso a lo mejor es un libro de los años 90 y tú dices, pero este libro, o sea, ¿por qué no me he mirado yo este libro? Y a lo mejor te lo encuentras ahí, una herramienta que te han preguntado y que tú no sabías esto para qué era. Entonces, pues tú dices, bueno, pues para la siguiente me tengo que aprender el libro este, Mm. ya está, no te queda otra. Sí, también porque el oficial o el bombero que te pregunta, pues aprobó en los años 80 y se memorizaba eso y ha dicho, bueno, pues tiro por aquí. Pero Claro. bueno, también es verdad que, a ver, si tú tienes un buen temario, si te has elaborado un buen temario, el porcentaje de preguntas que caen por ahí raras es muy pequeño. ¿No? Y está claro Es que muy tampoco pequeño. puedes, si te preguntan 100 preguntas, tampoco vayas con la convicción de que vas a responder las 100. Eso es, eso Tienes que es. dejarte preguntas, o sea, cuando uno ve un examen y le preguntan cosas raras, tú dices, no me las sé, paso a la siguiente. Claro, es Que tiene que haber preguntas que me las sé. que hay oposiciones que el número uno saca un 7,5. Y Claro. es el puto número uno. O sea, Ujú. y el que ha sacado un 6 que dice, tío, es que hay un 30% del examen que no sabía ni por dónde venía. Ya es que resulta que el que ha sacado un 6 está en plaza. Claro, O sea, que eso hay que mirarlo también, que no nos obsesionamos siempre con sacar el 10, sino más con, tío, yo quiero ser 70 plazas, yo quiero ser de los 70 primeros. claro. Es que el objetivo no es sacar un 10, es aprobar una oposición de bomberos. Mm. Hay que buscar la Y eso, excelencia, hay que buscar hacerlo lo mejor posible, pero bueno, siempre también hay que ver. Yo muchas veces veo que la gente o los opositores que muchas veces también me escriben se agobian con el nivel que tienen el resto. Porque dice, pero tú dices, es que tú debes de ir a hacer tu posición, o sea, tú debes de estudiar tú, entrenar tú y el resto, ya se verá el resto lo que pasa. Yo he visto gente súper preparada que tú dices, madre mía, este chico en la posición lo va a petar y a lo mejor el primer examen no pasarlo. Tú dices, pero ¿cómo no ha pasado? A lo mejor cuando llega el examen se pone nervioso y eso no lo puede controlar. O el día de las físicas, pues yo qué sé, subiendo la cuerda, que tan bicho que parecía, pues no la ha subido en tiempo. Al final hay muchos factores ahí que tú debes de hacer tu posición y centrarte en tú, hacerlo, buscar la excelencia, buscarlo lo mejor posible, pero los otros factores, lo que la gente estudia, que no se no te debe ni preocupar. Si te preocupas por eso, estás perdiendo el tiempo. totalmente, totalmente. Porque además aquello no lo vas a cambiar, porque esa gente va a No, seguir estudiando, claro, y tú que tienes tu temario delante, sí puedes cambiarlo, es decir, sí mm, que puedes aumentar tu nivel. Entonces, claro, pon el foco en lo que tienes delante, que sí que puedes controlar, y no en lo que hagan los demás, que ni te va ni te viene. O sea, claro, no puedes hacer nada con ello. está claro, Y, y además que tú no sabes su peli. Es decir, claro, tú lo único que ves es que tiene nivel, pero no sabes las 6 horas que ha dormido durante los últimos 3 años. claro. O sea, no sabes que curra, no sabes que se va todos los lados con la tarjeta, no sabes que está todo el día estudiando, no sabes que... Claro, es que eso no lo ves. Claro, tú a lo mejor lo ves en la pista entrenando y tú dices, menudo bicho que ha hecho el 2000, lo ha hecho en 6 minutos. El colega, vaya bicho. Sí, vale, muy bien. Quizás el tiempo que él se dedica a entrenar y yo lo puedo dedicar a estudiar y ahora a lo mejor estudiar lo lleva peor porque no memoriza bien o porque no sabe técnicas de estudio o porque, bueno, pues, al final uno se Mm. debe centrar en su propia oposición. Es muy larga, es un camino largo y centrarte tú en lo tuyo. Eso es, totalmente, Mm. totalmente. Vale, vamos a hablar de bomberos, ¿vale? Adelante. Eh, ¿Qué es lo mejor de bomberos? Una sola cosa. Hostia, una sola cosa. Es que si te digo el trabajo, es que mira, Esa no me vale. es que Intervenciones, compañeros, me puedes hablar de es muchas que cosas. para mí mi trabajo me ha aportado tanto
que es que si te digo, mira, mis compañeros me aportan una barbaridad, las intervenciones me aportan una barbaridad, la convivencia, las prácticas, es que al final, yo siempre lo digo, y muchas veces cuando hablo con colegas que están opositando o con amigos, digo, mira, yo me tiré 5 años trabajando mientras que opositaba más o menos, y los 5 años se me pasaron súper lentos. O sea, y mira que no tenía tiempo ni para respirar, era estudiar, entrenar, academia, tal, cual, pascual, y se me pasaron súper lentos. Pues 11 años de trabajo en bomberos se me han pasado así. O sea, aprendes de un bombero, aprendes de un bombero veterano, de las intervenciones, de los fallos, de los aciertos. O sea, es que este trabajo es tan enriquecedor, por eso que decirte que bombero, o sea, para mí el trabajo o sea, es todo. Es que a mí se me llena la boca al hablar de bomberos. Mi padre siempre me dice, no hay mayor cosa que cada vez que se te escucha hablar de bomberos se te llena la boca al hablar de tu profesión. Y es verdad, tío, es que para mí hace 11 años me cambió la vida. Qué Y bueno, tío. es que es demasiado. Por eso te digo que quedarme con una sola cosa que diga bomberos. Cada cosa tiene cada intervención, cada compañero, cada día de trabajo. Siempre estás aprendiendo. O sea, y este trabajo, por eso, no es comparable por lo menos de lo que yo he vivido, no es comparable con nada. Es un curro infinito, ¿eh? Sí, De o sea, sentido un de curro que además no que... dejas nunca. El que diga, no, yo soy bombero y lo sé todo, te está mintiendo. Es imposible que lo sepas todo. O sea, siempre estás aprendiendo. mm, A mí me parece un curro de la hostia, tío. O sea, me parece la mejor profesión que existe. O O sea, sea, yo no sé si un médico pensará lo mismo de ser médico o un policía, pero yo te digo, de bombero, o sea, para mí o sea, es la hostia esta profesión. O sea, es incomparable. O sea, el buen rollo con tus compañeros, la convivencia de esas 24 horas, de esos turnos de 24 horas, de intervenciones, de prácticas, de aprender de uno, de que te aconseje una cosa, de que te aconseje otra, de al final de hablar con tu compañero, que os conocéis y que hay esa buena conexión de tus compañeros con el cual estás 24 horas. O sea, esto al final es como una familia. Y tienen más relación incluso que con muchos de tus amigos. O sea, conoces sus penas, sus alegrías, el niño, hay que ver el niño que no me quiere estudiar, hay que ver no sé qué, ¿sabes? Me quiero casar, me he divorciado, entonces tú dices, hostia, esto al final es que 24 horas dan para mucho, ¿eh? Al 24 final, horas dan para mucho. qué bueno. Eh, una duda, ¿por qué corres tanto? Es decir, ¿es porque te gusta? ¿Es por bomberos? ¿Es por algún objetivo, alguna maratón? ¿O cuál es No, el tío, objetivo de esto? al final creo que es de los deportes que más me evaden y más me aportan. Es verdad que cuando estaba en la posición, en lo que decía, esa famosa foto de Instagram de no volveré a correr en mi vida, pero después es verdad que seguí corriendo y la verdad que es que me servía como un poco de desconexión, de llegar del trabajo. Había muchas mañanas que salía del trabajo y aunque hubiera sido una noche mala o un día malo, me iba a correr y a lo mejor decía, pues bueno, voy a echar media hora. Y me iba desde aquí, desde casa, me iba hasta el paseo marítimo, veías el mar y veías la playa, tal, desconectabas un poco, volvías y eras como otra persona nueva. Y entonces lo fui cogiendo como una rutina y para mí me servía como de desconexión, para desconectar de todo un poco, del trabajo. Hay días mejores, aunque lo pintemos que esta profesión es súper bonita, hay días que no son tan bonitos. Tienes días malos. Entonces, pues bueno, pues al final me servía como un poco de desconexión. Y he seguido corriendo, ahora he cambiado un poco el asfalto, lo he cambiado un poco por la montaña y he descubierto otro mundo totalmente distinto. Entonces, la verdad que he seguido corriendo por eso, un poco por desconexión. Qué bueno, qué bueno. Yo soy muy malo corriendo, tío, no me gusta, pero o sea, sigo corriendo por dos motivos. El primero porque soy bombero y tengo que estar en forma. Y lo Ujú. segundo es precisamente por eso, tío, para limpiar. O sea, yo cuando estoy saturado, tengo que limpiar, me reservo una hora y me voy a correr. Claro. O sea, Es no, que no con objetivo de marcas ni nada, simplemente es como, va, suéltalo aquí todo y te vuelves. no, yo también soy malísimo corriendo, o sea, que no es que porque corra mucho, porque corra mucho no significa que sea bueno, pero que es verdad bueno, que te pones y desconectas y la verdad que te sirve. Y lo que también tú dices, también por mantenerte un poco en esta profesión que al final no hay que dejarse. Eso Si es. lo compatibilizas con algún entrenamiento, yo por ejemplo hago eso, ahora estoy haciendo un poquito de trail y lo compatibilizo también con CrossFit. Pues bueno, pues quieras que no, vas llevando las dos cosas y la verdad que guay. Eso es. ¿Cómo de importante es la preparación física para un bombero? Súper importante. O sea, no te puedes dejar. Al final ves a compañeros que a lo mejor se han jubilado ya o que has visto los últimos años de jubilarse y que se han dejado un poco. Es verdad que no puedes estar con 60 años igual que un chico de 30 o de 20 Sí, o de sí. 40.
Pero es verdad que, bueno, es verdad que ellos también a lo mejor hacen ya después más funciones de bomba, tal, pero tú te pones a plantearte y tú dices, si este hombre a lo mejor tuviera que subir una planta 10, entonces a lo mejor yo me gustaría llegar a 50 años, a lo que llegue, me gustaría llegar en las mejores condiciones físicas. Entonces es verdad que hay muchas veces que esa condición física es súper importante para ciertas intervenciones, o irte por el monte a apagar un forestal y pegarte un pateo de toda la noche apagando fuego, tirando de mangueras llenas de agua, monte para arriba, monte para abajo. Al final la condición física es súper importante. Sí, yo personalmente donde peor le he pasado ha sido en un forestal, en el que veíamos que se nos iba, tío, que se nos iba, empezamos a correr, a correr, a correr, a correr, a correr. Esto que es ya casi un sprint, tirando manguera, tío, con todo. De esto que llega un momento que ves que tus piernas ya no corres, sino que vas andando rápido, ¿no? De la paliza. Y llegó un momento, tío, que ya se iba. Se iba, había mucho viento, tío, se va, se va, se va. Off. O sea, fue como, no puedo hacer nada, tío. Claro. Eso, claro, también viene de la inexperiencia, ¿no? De no saber que, oye, un Dosificarte. forestal, eso es, claro. Y yo recuerdo que lo pasé muy, muy mal, ¿eh? En esa intervención. Muy mal físicamente. Además era físicamente, porque no podía más, tío. Uh-huh. Y eso, joder. Cuando vives la primera ya dices, Ya lo sé para la siguiente. niño, eso es. Que no te pase más, que no te pase más. Que no te pase más, efectivamente. Eso es. Eh, ¿Cuál ha sido para ti la mejor guardia, ¿no? La mejor experiencia que has tenido dentro de bomberos? Esa intervención que salió increíble, ese... Pues mira, nosotros, o yo por lo menos para mí, es una guardia, o sea, es una intervención que la sigo recordando porque no estaba de guardia. Se incendió una nave industrial en un pueblo de aquí de Málaga, buscaron a gente y creo que también fue una foto que subí no hace mucho. Eh, Porque estamos mi compañero con el que yo entré en la posición, o sea, yo soy el 55 de mi posición, él era el 54, hemos estado desde el principio juntos, o sea, después de tantos años juntos, pues al final hay una buena relación. El cabo, el que era mi cabo por entonces, y el que era mi sargento, que desgraciadamente falleció hace 2 años, 3 años, falleció. Eh, y es una intervención que me dio tanto porque tenemos momentos, en una intervención tan dura, tenemos momentos tanto de, o tengo yo, momentos tanto de aprender, momentos de risa, en una intervención chunga por una nave industrial ardiendo, pero teníamos momentos ya después de tantas horas, porque se alargó durante un día o por ahí, momentos un poco de cachondeo, de decir, mira, si no tenemos este ratito de cachondeo, esto no lo aguanta nadie. Y momentos de currar, de que yo creo que ha sido de las intervenciones que más he currado. Y momentos sobre todo de aprender, porque este sargento que falleció, aparte de ser mi jefe, era amigo íntimo, o sea, era buen amigo, amigo de los que te estoy hablando, de mi otro binomio y del cabo, y siempre lo recordamos la intervención cuando nos acordamos de él, nos acordamos mucho de cosas que nos enseñó ese día, de anécdotas y demás, y es una de las intervenciones que más me acuerdo. Corres por él, ¿no? Sí, muchas veces la maratón la corrí por él. O sea, la maratón corrí solamente he corrido una maratón y falleció 2 días antes, o un día antes de correr la maratón. Y Qué bueno, tío. me acuerdo mucho de él porque eso, era un chaval joven, falleció practicando deporte, que era lo que le gustaba, practicando parapente, falleció, pero nos acordamos mucho de él. O sea, el parque está cargado de él. Él estaba allí, él vivía por y para bomberos. Y eso era un jefe. O sea, ese jefe no he tenido ninguno, o sea, sin faltarle el respeto ni nada a los jefes que hay actuales, pero como ese, difícilmente. Era un 12 de tío, o sea, era una pasada. Vivía por y para bomberos. Mm. Qué bonito que te recuerden así, ¿no? Sí, o sea, vamos, y nos acordaremos siempre de él, es lo que te digo, el parque, los bomberos que estamos en ese parque, siempre nos acordamos de él. Mm. Qué bien. ¿Cómo se llama? Antonio. Antonio Con. Sí, Qué bien. Eh, Alex, vamos a cerrar por aquí la entrevista. Quiero vale, hacerte una última pregunta. dime. Ya sabes que bueno, la gran mayoría de la gente que ve estas entrevistas son opositores. Ujú. Entonces, quiero preguntarte como la última recomendación o una recomendación que le darías a toda la gente que sigue ahí en la pomada, que sigue peleando y que sigue opositando.
Pues mira, no, O algún último mensaje. sí, algún último mensaje, sí, sobre todo como mensaje, porque es verdad que como consejo, lo que te decía antes, quizá el consejo que me sirvió a mí, quizá no le sirve a otro y tampoco soy yo nadie para dar, para ir dando consejos. Pero como recomendación, decir a lo mejor que aunque tengan días esos opositores de que quieren tirar la toalla, porque los habrá esos días en los que quieres decir, mira, yo qué hago estudiando para bombero, que he llegado a esta posición y he suspendido, he llegado al último examen y he suspendido, no meto los tiempos o no tengo días buenos. Esos días llegarán, porque está claro que van a llegar y los tendrá todo el mundo. Pero que piensen en la profesión, que piensen y que escuchen a lo mejor, pues eso, bomberos como tú, a lo mejor bomberos como yo, bomberos que ya son bomberos, que busquen esa pequeña motivación porque aunque el camino sea largo, esta profesión lo merece, merece el sacrificio. O sea, tengo un compañero que hace un año aprobó después de 13 años opositando. Y él lo dice ahora, él dice, no lo cambio por nada. Y son 13 años, ¿eh? 13 años. 13 años es mucho tiempo, ¿eh? Pero no lo ha dejado. O sea, habrá tenido épocas de bajón, épocas de mejor entrenamiento, de más tal, pero no lo ha dejado. Y él ahora le compensa. Entonces yo lo que le recomiendo a todo el mundo es que aunque veas que hay piedras por el camino, aunque veas que hay un camino duro, la recompensa merece muchísimo la pena. Muchísimo, muchísimo. O sea, merece, o sea, es que merece la pena. Es que lo que pueda contar de bomberos es volver otra vez lo mismo. Es que se me llene la boca al hablar de bomberos. Pero que aunque la gente se lo tome como un trabajo, esto no es un trabajo. Esto es una forma de vida, el ser bombero. Qué bueno. Alex, tío, muchísimas gracias. Gracias Muchísimas a gracias. ti, David. Creo que ha sido muy inspirador, la verdad, y creo que ha habido aprendizajes muy, muy chulos. Espero que los opositores que han estado viendo la entrevista hayan pillado papel y boli porque hay muchas cosas que sacar aquí. Yo espero Ah, que le pueda servir a algo por lo menos que puedan coger y le pueda servir. seguro que sí, Alex. Muchísimas gracias, tío. Muchas gracias a ti, David. Hasta luego. Hasta luego. Chao.